Buenas tardes a todos los presentes, siendo las 17 horas del día 27 de junio de 2026, se declara abierta la audiencia pública de juicio oral en el proceso seguido contra el ciudadano Nicolás Gutiérrez Mendoza por la presunta comisión de los delitos de violación sexual de menor de edad seguida de muerte y otros delitos conexos en agravio de menores de edad. En esta etapa tiene como finalidad escuchar a las partes, valorar los interrogatorios y contrainterrogatorios dirigidos a los testigos y peritos citados, así como el propio imputado. Recordamos a las partes que deben regirse bajo los principios de oralidad, inmediación, contradicción, legalidad y respeto al debido proceso. Se dispone que el Ministerio Público inicie el interrogatorio del testigo principal, seguido de su contrainterrogatorio por parte de la defensa. Posteriormente se realizará el mismo procedimiento con el perito forense y finalmente se procederá con la declaración del imputado. Esta presidencia será estricta en el control de los tiempos y en la pertinencia de las preguntas formuladas. Se concede el uso al representante del Ministerio Público para que proceda con el interrogatorio del testigo. Gracias, señor juez. Buenos días, señor Alejandro Vega. Le recuerdo que se encuentra bajo juramento de decir únicamente la verdad. Le solicito responder únicamente a aquello que se le pregunte, directo, por favor. Evitar comentarios o referencias o alusiones a terceros. ¿Comprendida la exhortación? Sí, señorita fiscal. Bien, necesito que se identifique, por favor. Sus nombres completos. Bien, mi nombre es Luis Alejandro Vega Cabrera. ¿Cuál es su ocupación? Soy comerciante. ¿Dónde residía usted en la época donde ocurrieron los hechos? En el distrito de Parcona. ¿A qué distancia se encontraba su vivienda en respecto al acusado? A pocos metros, unos 20, 15 metros. ¿Desde cuándo conocía usted al acusado? Bueno, desde hacía varios años porque éramos vecinos. ¿Con qué frecuencia lo veía usted? Prácticamente todos los días. ¿Cómo considera usted la relación que tenía con el señor? Bueno, solo éramos vecinos. Cuando nos encontrábamos nos saludábamos. ¿Cómo describiría usted el comportamiento que observaba habitualmente en él? Bueno, era reservado y hablaba muy poco. Señor testigo, ¿hubo alguna ocasión en la que usted observara algún hecho que le llamara la atención? Sí, señorita. ¿Cuál fue? Bueno, una madrugada lo vi salir de su vivienda llevando un objeto envuelto. ¿Recuerda usted aproximadamente la hora? Aproximadamente alrededor de las 2 de la mañana. ¿Qué hizo usted cuando observó ese hecho? Bueno, desde la calle yo lo vi. ¿Habían condiciones que le permitieran a usted observar que se trataba específicamente del señor? Bueno, sí, estaba iluminada la calle. ¿Qué hizo usted después de que vio ese hecho? Bueno, vi que el señor se dirigía a la parte posterior del inmueble. ¿Es cierto que en ese bulto que llevaba el señor había un cuerpo? Objeción, señor magistrado. Fundamente su objeción, defensa. La pregunta es sugestiva. El fiscal está sugiriendo la respuesta incorporando un hecho que no ha manifestado. Objeción fundamentada. Ministerio Público reformule la pregunta. Con la venia de su despacho continúo. ¿Puede describir al tribunal qué era lo que observó que llevaba esta persona? Bueno, solo vi un paquete, no pude identificar el contenido. ¿Por qué no pudo identificarlo? Bueno, solo vi el paquete, no vi qué cosa contenía. ¿En ese momento consideró que estaba ocurriendo algún delito? No. ¿Cree usted qué es lo que cree usted que contenía ese paquete? Objeción, señor magistrado. Fundamente la objeción, defensa. Es una pregunta especulativa.
Solicito una opinión del testigo y no hechos percibidos. Objeción fundada. Ministerio Público reformule la pregunta. Continúo con su venia, su excelencia. ¿Qué fue exactamente lo que usted pudo observar respecto al paquete? Solo vi que era un bulto envuelto. ¿Cuándo es que usted volvió a recordar todo este episodio? Bueno, cuando comenzaron las investigaciones. ¿Qué hizo usted entonces? Y en ese momento he informado a las autoridades lo que había observado de esa fecha. Si usted para ese entonces ya sabía que el acusado era peligroso, ¿por qué usted nunca lo denunció? Objeción, señor magistrado. Fundamente la objeción. Defensa. La pregunta es capciosa. Parte de un hecho no acreditado que el testigo sabía que era peligroso. Fundada. Reformule Ministerio Público. Continúo, doctor. Antes de iniciarse la investigación, ¿usted ya había presentado alguna denuncia contra el acusado? No, ¿Todo lo que declara proviene de los hechos que usted percibió personalmente? sí, ¿Ha recibido usted algún incentivo económico por venir a declarar? no he recibido nada. ¿Tiene usted algún interés en perjudicar al acusado? No tengo ningún interés personal. Entonces, si podríamos hacer una conclusión, ¿cree usted que el señor es responsable de las desapariciones de las niñas, de las que estamos en cuestión? Objeción, señor magistrado. Fundamente la objeción. Defensa. La pregunta es conclusiva. La determinación de responsabilidad corresponde a su despacho y no al testigo. Objeción fundada. Ministerio Público reformule la pregunta. No, yo no volveré a formular esa pregunta. ¿Desea usted, señor Luis Alejandro, agregar algún adicional a todo este interrogatorio? No, señorita, yo he contado todo lo que recuerdo. Muchas gracias, señor testigo, y permiso, señor juez. Concluido el interrogatorio directo, se concede el uso de la palabra a la defensa para el contrainterrogatorio. Muy bien, señor testigo. Le haré unas preguntas y quiero respuestas cortas, por favor. ¿Usted no presenció directamente el momento exacto en que ocurrieron los hechos? Sí, señor abogado, no he presenciado. Cuando llegó al lugar de los hechos ya habían ocurrido. Sí, y habían ocurrido. ¿Parte de la información que brindó durante la investigación fue proporcionada por otras personas? Así es, señor abogado. En su declaración, usted no afirmó haber visto personalmente al autor de los hechos. Así es. Objeción. Fundamente la objeción. Señor Ministerio juez, Público. la pregunta es una pregunta sugestiva. Reformule la pregunta. Defensa. De acuerdo con lo que usted observó personalmente, ¿puede identificar con certeza a la persona que cometió los hechos? Bueno, es la persona que está al costado de usted, señor abogado. Muchas gracias, señor testigo. Muchas gracias, señor magistrado. No tengo más preguntas. Se concede el uso de la palabra al representante del Ministerio Público para el interrogatorio del perito. Se recuerda a la perito María Isabel Uzca Guaracha que su obligación es ilustrar al tribunal sobre los aspectos científicos de la pericia realizada. Puede iniciar, Ministerio Público. Muchas gracias, señor juez. Buenos días, señorita María Isabel. ¿Podría usted acreditarse con sus nombres, por favor? ¿Nombres completos? Sí, mi nombre es María Isabel Uzca Guaracho. ¿Cuál es su profesión? Soy médico forense. ¿Cuál es la especialidad? Medicina legal y ciencias forenses. ¿Cuántos años tiene usted de experiencia como perito forense? Más de 15 años. ¿Ha participado usted anteriormente en alguna investigación similar a esta? Sí, en diversas investigaciones penales relacionadas con identificación humana. ¿Cuál fue su participación previa a esta investigación?
Formé parte del equipo encargado del análisis osteológico y genético de los restos que han sido encontrados. ¿Qué elementos fueron remitidos para su evaluación? Restos óseos recuperados durante las diligencias de la investigación. ¿Usted revisó alguna de las evidencias y además encontró personalmente todos los análisis genéticos? Objeción, señor magistrado. Fundamenta la objeción, defensa. La pregunta es compuesta, señor magistrado. Reformule la pregunta, fiscalía. Con su veniado, señor juez, ¿recibió usted las evidencias para su evaluación? Sí. ¿Cuál fue específicamente su intervención técnica? Realicé el análisis osteológico y también participé con la interpretación de los resultados genéticos. ¿Qué metodología científica utilizó durante este análisis? Bueno, se empleó la técnica PCR-CTR para identificación genética. ¿Podría usted explicar a este tribunal en qué consiste esa técnica? Sí, bueno, es un procedimiento científico que permite comparar perfiles genéticos y con ello poder establecer vínculos biológicos con un alto grado de confiabilidad. ¿Esta técnica es totalmente reconocida en la comunidad científica? ¿Tiene algo de que no concuerde? Sí, es una técnica reconocida. Entonces nadie podría poner en duda la confiabilidad de todas sus pruebas. Objeción, señor magistrado. Fundamenta la objeción, defensa. Un momento, señor magistrado. La pregunta es argumentativa, señor magistrado. Fundado. Fiscalía, reformule la pregunta. Bien, en todo caso, ¿cuál es el grado de confiabilidad científica con el que podría ser aceptada esta prueba metodológica? Bueno, presenta un nivel muy alto de confiabilidad cuando se cumplen con todos los protocolos establecidos. ¿Y estas muestras llegaron completamente identificadas? Sí. ¿Se mostró algún tipo de alteración en la cadena de custodia? No. ¿Detectó usted contaminación en las muestras analizadas? No. Si hubiera existido algún tipo de contaminación, ¿cree usted que el resultado hubiera sido distinto? Objeción, señor magistrado. Fundamenta la objeción, defensa. La pregunta es especulativa, señor magistrado. Ministerio Público, reformule la pregunta. Bien, durante su análisis encontró usted evidencias objetivas de contaminación en las muestras. No. ¿Qué resultado obtuvo su equipo pericial? Se obtuvieron coincidencias genéticas con alto nivel de probabilidad respecto de las muestras realizadas. Bien, en los informes aparecen un 99.9% de coincidencia superior. ¿Qué significa eso científicamente? Bueno, que existe una probabilidad extremadamente alta de correspondencia genética. ¿Ratifica usted su informe pericial? Sí. Bien, entonces con esto podríamos confirmar que el acusado es completamente responsable de los hechos investigados. ¿Sí o no? Objeción, señor magistrado. Fundamenta la objeción, defensa. La pregunta es conclusiva. El perito no puede pronunciarse sobre la responsabilidad penal de mi patrocinado. Ministerio Público, reformule la pregunta. Bien, yo no tengo ninguna otra pregunta. Señor perito, desde su punto de vista estrictamente científico, ¿mantiene usted todas sus conclusiones consignadas en el informe que presentó en el Ministerio Público? Sí, las ratificó íntegramente. Bien, muchísimas gracias. Eso es todo. Concluido el interrogatorio directo del Ministerio Público al perito, se concede el uso de la palabra a la defensa para el contrainterrogatorio del perito. Muchas gracias, señor magistrado. Señor
Señora Perito, voy a hacerle unas preguntas y quiero respuestas concisas, por favor. ¿Usted estuvo presente cuando ocurrieron los hechos investigados? Correcto. ¿Su informe fue elaborado únicamente con las evidencias que recibió? Sí, ¿La cadena de custodia garantiza la integridad de las evidencias analizadas? sí, Si una evidencia hubiera sido alterada antes de llegar a usted, ¿ello podría afectar resultando en su pericia? sí, Su informe constituye una opinión técnica basada únicamente en las evidencias examinadas. sí. Entonces usted no puede afirmar que mi patrocinado sea el autor del delito únicamente con su pericia, ¿correcto? Mm, Fiscal, mm, fiscal. Objeción, señor juez. Su pregunta es subjetiva. Reformule la pregunta, defensa. Con la venia, señor magistrado. Señora Perito, su informe pericial por sí solo permite identificar de manera concluyente al autor del delito o requiere ser valorado junto con los demás medios de prueba. bueno, mi informe debe ser valorado conjuntamente con los demás medios probatorios. Muchas gracias, señora Perito, y muchas gracias, señor magistrado. No tengo más preguntas. Bueno, continuando, se concede el uso de la palabra al imputado. Bien, señor juez, no voy a declarar nada. Se acoge a guardar silencio, eso es lo que indica el imputado. Por recomendación de mi abogado no voy a decir nada, señor juez. Ya, es correcto. Habiendo escuchado las intervenciones formuladas por las partes procesales, Ministerio Público, Defensa Técnica, Testigo, Perito, Imputado, esta sala declara formalmente instalada la etapa de juzgamiento en el presente proceso penal seguido contra el ciudadano Juan Canales Santana. A partir de la próxima sesión se procederá a la actuación de los medios probatorios ofrecidos y admitidos, incluyendo la declaración de los testigos, la actuación de las pericias forenses y los demás elementos relevantes para la formación de la convicción judicial. Con lo expuesto, se levanta la presente audiencia de instalación, quedando las partes citadas para la continuación de la etapa probatoria, en la fecha y hora que serán oportunamente notificadas. Muchas gracias, buenas tardes.